iniciar nuestro encuentro sincrónico. Dos informaciones importantes. La primera, después de este encuentro, los encuentros que tendremos serán de sustentación. ¿Listo? De los documentos, del parcial y el final. Como el documento es uno solo, que está dividido en dos partes, entonces la idea es poderlo hacer para no tener que encontrarnos dos veces, que cuando sustentemos el parcial, sustentemos el final. ¿Listo? Entonces, obviamente ahí miraremos cómo organizar. Jonathan, si nos apaga el micrófono, porfa, porque está en eco. Eso ya. Entonces, la idea es cómo podemos mirar. Yo ya me voy adaptando a ustedes. En segundo lugar, es muy importante. Algunos están preocupados por las notas. Me dicen, padre, ¿por qué no están las notas? Por una razón muy particular, porque yo les di la posibilidad de un segundo intento. Entonces, algunos faltan por hacer el segundo intento. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo califico cuando han hecho el primer intento, luego me toca volver a calificar al segundo intento, porque como pueden hacerlo y tiene la máxima calificación, entonces es mejor que ya cuando la gente haya hecho el segundo intento. Es por la dinámica que estamos usando en el curso, ¿de acuerdo? Pero ya de la actividad 1 ya se puede empezar a calificar y luego continuaré con la primera. Listo. Entonces, ahí para que ustedes sepan eso y no se angustien porque es propio de la dinámica del curso. O sea, yo podría ponerme a calificar después de la primera, pero no darles otro intento. Pero recuerden que la dinámica de este curso es, ustedes hacen un taller, luego lo resumimos y recopilamos y solucionamos juntos y luego usted hace el otro intento. Es como la posibilidad de que ustedes trabajen en lo que ya hay. ¿Por qué? Porque si yo empiezo acá a explicarle sin usted haber hecho el cuestionario, pues no va a tener el mismo fruto que ustedes habiéndose enfrentado a un cuestionario. Listo. Entonces, quería yo pues como aclarar eso, porque algunos me han escrito y me han preguntado, pero yo sé que en otros cursos ustedes hacen un taller y de una se los califican, pero es por la dinámica que a mí me gusta utilizar, que es una metodología propia del curso. Resuelven personalmente, luego resolvemos juntos y luego yo les doy otro intento para que ustedes lo vuelvan a hacer. Entonces, esa es como la situación. Listo. Entonces, me parece ahí a mí importante para que ustedes lo conozcan y lo tengan en cuenta. Muy bien. Entonces, vamos ahora a Jonathan. Tiene una pregunta. Bien pueda, Jonathan. Le doy la palabra. Gracias, padre. Padre, no, unas dos preguntas. Bueno, primero no puedo activar la cámara porque en este momento, pues como estoy en la Amazonía, en una parte donde la Tranquilo. señal es muy débil, entonces no puedo prender la cámara porque no se me va la señal. Y segundo, padre, ¿cómo va a ser la dinámica de las generaciones en las próximas clases? ¿Todos vamos va diciendo va a tener un tiempo o cómo va a ser? Sí, porque sí me interesaría saber para la distribución o todos No, vamos a tratar el mismo tema o no. usted va a hacer una O distribución sea, hoy es el último encuentro especial. que vamos a tratar así. Para los otros, yo los voy a citar, pero yo les voy a dar a cada uno 10 minutos. Entonces nos vamos a encontrar. eh, entonces, perdón acá, no sé si me están escuchando. Entonces es esto. La dinámica sería así. Venga acá, por favor, Fabián. Listo. Entonces, la dinámica es la siguiente. Yo les digo, bueno, vamos a empezar, tal día va a haber socialización. Entonces yo les doy un tiempo,
10 minutos a 3, 4 personas y ahí hacemos un diálogo y luego llegan los otros. Entonces ya ustedes no se tienen que conectar 1 hora o 2 horas, sino el tiempo que se les dé. Alguno dice, no, yo me quiero quedar escuchando. Perfecto. En el tiempo que a usted le corresponda, yo lo trabajo y le pregunto. Y usted se puede quedar escuchando y de pronto si quiere participar, pero no es el tiempo de su propia calificación. Porque así sí resulta interesante uno escuchar lo que los otros compañeros van a decir. Listo. Bueno, entonces, vamos a empezar acá. Yo les voy a compartir pantalla. Juana, bien puede dar pregunta. Padre, qué pena. Para la socialización, ¿usted cuándo nos dará como la fecha? Juana, yo terminando este encuentro, voy a definir unas fechas y se las voy a poner para que ustedes, digámoslo así, puedan ubicarse en cuál ustedes pueden más fácil. O sea, la Mm, idea general es que sean los muchas gracias. jueves, pero Ah, algunos yo sé perfecto. que no pueden jueves, entonces yo ya les doy otra opción. Ah, perfecto. Muchas Listo, gracias. muy bien. Entonces vamos a socializar el taller 3 y 4. Hoy tenemos que avanzar de una manera decidida. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a estar atentos porque yo no les voy a responder las preguntas, no es el objetivo, pero sí quiero darles el contenido general. Muy bien. Arrio. Estos días había una polémica en Twitter grandísima con respecto a Arrio. Vean, cambiemos la mentalidad de lo que nosotros pensamos. Arrio tenía una manera diferente de pensar. Ustedes están viendo la pantalla donde está la pregunta. Sí, listo. Sí, Entonces, señor. ¿cuál es la mentalidad diferente de él? ¿Cuál es la mentalidad diferente de él? La mentalidad diferente de él es que ¿cuántos tipos de naturalezas hay? Venga ahí, por favor, activen el micrófono y me van respondiendo. ¿Cuántos tipos de naturaleza hay? Dos naturalezas. Pero dígame tipos de naturaleza que uno ve. ¿Qué Naturaleza naturalezas divina, hay? La divina, naturaleza humana. ¿sí? Pues habrá ¿Qué otras naturaleza animal. naturalezas hay? ¿Qué es una naturaleza? Una naturaleza es una esencia ¿Y cómo o define la sustancia. esencia? ¿O cómo define la Es, sustancia, pues? es lo que en Aquello sí que es, es el ser. aquello que Aquello que define es el algo ser. en lo que es, ¿sí? Entonces, naturaleza divina quiere decir que es Dios, humana que es humano. En ese orden de ideas también hay. ¿Qué otros tipos de naturaleza hay? Ojo con esto que es lo básico para aprender teología. No se me queden callados. Me tienen que hablar porque es algo básico para aprender teología. Prefiero que se equivoquen. Háblenme, háblenme. ¿Qué La otros divina, tipos la de divina, naturaleza hay? la naturaleza Divina, divina, humana, ¿qué Humano. más? Solo hay Dios y hombres, ¿o qué más ustedes ven? Los animales, la naturaleza, pues, bueno, pero nosotros somos animales. No, nosotros no somos animales. Desde el punto de vista de la biología. Desde el punto de vista de la biología somos, pero no somos solo animales. No, 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 no. Claro que no. De acuerdo. Entonces somos qué? Somos, Aristóteles lo decía, somos animales, pero animal racional. Racional, sí. Entonces somos humanos, porque el humano es un animal racional. Y el animal que no es racional, ¿qué naturaleza es? Divina.
¿Y qué más de la naturaleza divina? ¿Qué otras naturalezas hay? No, solamente esas dos, padre, no solamente la humana y la divina. Solamente dos, padre, hay. Entonces les voy a hacer esta pregunta. Sí. ¿Firulais el perrito es de naturaleza divina o humana? Mm, Ni una Ah, de las no, dos. naturaleza pues animal. Ah, entonces también hay naturaleza Y también está pues animal. la Ah, vegetal la vegetal, muy bien, y Jonathan, ¿qué más? vegetal y la angélica pues creo La también, La angélica, mineral entonces o no también. sé, pues muy bien. ¿Cuál más? O sea, no, si pues uno no habla de sé los más, reinos de la padre. naturaleza, como lo básico que Sí, le enseñaron a uno, ¿Y en los reinos de la naturaleza qué hay? es el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral, el reino protista. Ah, bueno, entonces están, ojo pues que ya hemos dicho, divina, angélica, humana, animal, vegetal y mineral. ¿Listo? Esas son las naturalezas. Una piedra es de naturaleza mineral, ¿sí? O hay unos elementos naturales, por ejemplo, el agua es una naturaleza natural, un elemento natural. ¿Listo? Muy bien. Pero, ojo, eso es el concepto nuestro. Resulta que para Arrio había una naturaleza distinta a estas que dijimos. Para Arrio existe la naturaleza del Hijo de Dios, que no es naturaleza igual a la del Padre, pero sí es divina. Es una naturaleza del Hijo de Dios y es una naturaleza divina, pero no igual a la del Padre. Es como una naturaleza intermedia entre los ángeles y Dios. ¿Listo? Es una subordinación. Es una subordinación. Pero entonces, aquí es muy importante porque cuando uno ve el arrianismo, la gente dice, es que Arrio negaba que Jesucristo era Dios. No, falso. Él nunca negó que Cristo fuera Dios, porque para él Cristo sí era de una naturaleza divina. Lo que pasa es que era de una naturaleza divina menor. O sea, para él habían dos naturalezas divinas. La naturaleza divina del Padre, que era la primera naturaleza divina. Y después había una segunda naturaleza divina que era la del Hijo. Pero la naturaleza divina del Hijo es inferior a la primera. La primera es la más grande y la suprema. ¿Sí me explico? Entonces la gente dice, ah, pero es que él no dice que el hijo es Dios como el Padre. Ah, eso es verdad, porque son naturalezas distintas. Pero nunca negó que Cristo fuera Dios, porque para él Cristo sí era divino. Lo que pasa es que les voy a decir, para Arga había un Dios grande. Lo voy a explicar como le voy a explicar a los niños. Tranquila, Nevir, con la cámara. Entonces lo voy a explicar como si ustedes fueran niños. Para arriba había un Dios grande, que era el Padre, y un Dios chiquito, que era el Hijo. Era un Diosito. Entonces usted dice, para Arrio Jesucristo es Dios. Sí, pero un Diosito. ¿Igual al Padre? No, porque él no es el Dios grande. Ese es el Padre. Hay un Dios chiquitico. Entonces, para la Iglesia Católica es así. No, para la Iglesia Católica no es así. Para la Iglesia Católica existe solo un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se distinguen son las personas. O sea que para nosotros solo hay una naturaleza divina. En cambio, para Arrio hay una naturaleza divina y una naturaleza divina chiquita, que es menor, más pequeña. Entonces, ¿es igual que Jesucristo al Padre? No. ¿Es Dios? Sí. Sí, porque es un Dios chiquito. No sé si me explico. Porque es que hay gente que debate con eso en los libros y demás. Y es porque no logran entender, es pensando con los conceptos nuestros para tratar de entender a Arrio. Arrio lo que trató de defender es que el Padre es ingenerado. El Padre es ingenerado. ¿Qué quiere decir
ingenerado. Esa palabra en griego se dice agenetos. ¿Y qué quiere decir ingenerado? ¿Qué quiere decir algo ingenerado? Que no tiene principio ni fin, no, Ingenerado no, quiere decir que no tiene, que Que no no, fue generado. Que no fue Nadie lo creado. generó, bueno, que no fue criado. que no fue generado ni creado. En cambio, Jesucristo sí es genetos. Jesucristo es generado. Y para él generar es lo mismo que crear, para nosotros no. Para nosotros, Jesucristo es generado, no creado. Miren, les voy a decir una cosa. Si usted no entiende a Arrio, no entiende el credo. Miren que ya entendiendo lo del Dios chiquito, ya entiende uno el credo. Entonces, no, Arrio que decía, el único ingenerado es el Padre. Y si algo es generado, quiere decir que también es creado. Entonces, por eso para él, Jesucristo era generado y al ser generado por el Padre, también es una criatura del Padre. En cambio, la Iglesia Católica dice no, porque hay una sola naturaleza. Y en esta sola naturaleza hay tres personas distintas. La persona del Padre que genera y el Hijo que es generado, pero no es creado. No dice el credo generado, no creado. engendrado, no creado. La misma vaina. Eso es lo que yo quería que ustedes cayeran en cuenta. Porque ustedes van a decir, ay, padre, pues que el credo dice engendrado. Engendrado es lo mismo que generado. La traducción de genetos es generado para nosotros, pero o generado o engendrado. Listo. Y ahí cuando habla de generado no creado, no está hablando de Jesucristo de la Virgen María. Está hablando de Jesucristo que es generado por el Padre. Y el Espíritu Santo procede, dice la iglesia. Por eso hay una generación y una procesión. Listo. Muy bien. Tranquilo, Jonathan. Entonces, está generado y procede. El Hijo es generado, el Espíritu procede. Pero vamos a Arrio. Entonces, para Arrio, generar es crear. Entonces, el Hijo es Dios, pero es un Dios creado. Es decir, es como si Dios mismo creó un Dios más chiquito. Entonces, pregunta, ¿es Dios igual al Padre? No. Entonces, hay gente que le dice a uno, ay, entonces si no es igual al Padre, entonces no es Dios. Yo sí, pero eso según sus criterios, no según los de Arrio. Para Arrio sí era Dios, era menor al Padre. Ah, pero es que según los criterios de nosotros, entonces eso no es un verdadero Dios. Ah, es que yo no le estoy. Entonces usted dígame ahí, si usted me va a hacer una pregunta, tendría que hacérmela así. Según los criterios del credo de la que la iglesia dice hoy, Arrio negó que Jesucristo fuera Dios. Ah, ahí sí, porque fue según los criterios de nosotros. Pero que usted diga que Arrio negó que Jesucristo fuera Dios, eso es, no, él no negó eso. Él decía que sí era Dios, solo que era un diosito. ¿Me explico? Sí, me explico. Ojo que ustedes ahí van a leer el credo Sí, y ahí profe, van a entender gracias. más. Por eso es que el credo dice, Dios de Dios. Arrio no decía que Cristo es Dios de Dios. Arrio decía, el Dios generó otro Dios. No es uno del otro igual, no, es Dios de Dios, porque no solo lo generó, sino que lo creó. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, porque Arrio decía, no, el único verdadero es el Padre. El Diosito no es un Dios verdadero como el Padre. Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado, no creado. Porque Arrio decía, si es engendrado, es creado. Quiero decir, no, engendrado, no creado. De la misma naturaleza del Padre. Para Arrio era la misma naturaleza del Padre. No, porque el Padre es de una naturaleza. Luego está la naturaleza del Hijo Jesús, que es más pequeña. Luego está la angelical, luego está la humana, luego está la animal. Entonces, por ejemplo, hermana Noemi, prenda el micrófono. Usted es consustancial con Jesucristo. Prenda el micrófono, hermana Noemi. Sí, tengo un problema del internet también por la cámara, pero la pregunta pues digo Tranquila. que no. Si quiere, apague la cámara. Consultación.
Consustancial del Padre no, porque es solamente Jesús. Pero yo le estoy preguntando a usted, ¿usted es consustancial con Jesucristo? Respóndame, no le dé miedo, usted le da miedo a equivocarse. No se me queden callados. La hermana se le fue la señal. Agustín, ¿usted es consustancial con Jesucristo? Sí, soy consustancial con Jesucristo. ¿Por qué? Tiene que ver con la redención también y que de todas No, señor, maneras, no le estoy diciendo que me predique. No me dé acá una predicación ni una catequesis. No, señor. ¿Por qué es consustancial con Jesucristo? por la naturaleza humana. ¿Cómo así? Jesucristo fue verdadero Dios y verdadero hombre. Y Jesucristo usted es es un verdadero verdadero Dios y hombre. verdadero hombre. Yo soy hombre, Eso, soy de entonces naturaleza Jesucristo, humana. entonces, vea que usted no me tenía que decir la redención, no, la redención no tenía que ver. Usted es de naturaleza humana y Jesucristo es de naturaleza humana. Por eso el credo, por eso el símbolo, o el símbolo no, en, en, en Calcedonia, siglo V, año 451, se va a decir, consustancial a nosotros según humanidad, consustancial al Padre según divinidad. ¿Listo? Muy bien. Padre, padre, con relación al Espíritu Santo, Sí. había leído yo que él lo tomó, Arrio lo veía como una criatura menos divina que el Logos. Exactamente, porque entonces para él la Trinidad era una subordinación. Entonces está el Padre que es el superior, el Hijo es inferior y el Espíritu inferior al Hijo, como una escala. ¿Listo? Y procede del Hijo, no del Padre. Y Para Arrio. viene del Hijo, fue creado por el Hijo. ¿Sí? Muy bien. Juana, según Arrio, Cristo y el Padre son consustanciales. Prenda el micrófono, Juana. No, No. Y no, para nosotros, la Iglesia Católica, Jesús y el Padre son consustanciales. sí. Muy bien, Totalmente. muy bien. Listo. Yo no les pregunto para ver si saben o no saben, sino para ver si están atentos o no están atentos, porque en teología hay que ser precisos. Muy bien. Tairo, buenas noches. Dayana, buenas noches. Se fueron. Franklin, buenas noches. Padre, muy buenas noches. ¿Cómo está Franklin? Bien, gracias a Dios y usted. Muy bien, gracias a Dios. ¿Le quedó claro la diferencia de Arrio? Sí, padre, de hecho yo tenía como una inquietud. Digamos Sí, que estos análisis de ARRI y de tantas otras personas que han hecho como sus análisis, pues, a ver, digamos que eso parte como de la desobediencia o como ese pensamiento de contradecir o de buscar como otros caminos de interpretar a Dios, es como algo que parte como de la inocencia de buscar a Dios y se transforma en desobediencia, o cómo se podría mirar también como esa forma de reinterpretar a Dios y decir como una postulación que en últimas está en contra del magisterio. no, ¿sabe qué, Franklin? Son formas de ver la realidad de la vida y de la teología. Arrio no es que fuera malo, quería hacer el mal. Simplemente él pensaba que la realidad era así. Fue la manera como él lo entendió. Listo. Sí, Muy padre, muchas bien. gracias. Vamos acá con, Padre, vamos acá padre, con otra afirmación. Hay otro autor que se llama, dejamos a Arrio, hay otro autor que se llama Eusebio de Cesarea. ¿Por qué fue famoso Eusebio de Cesarea? Eusebio de Cesarea fue famoso porque nos habló de la historia eclesiástica. Fue la primera obra sistemática. Él se basó en otras, pero él fue el gran historiador eclesiástico. Entonces,
él habló del cristianismo y habló de la perspectiva histórica cristiana. Entonces, para él, la historia se divide en dos, antes de Cristo y después de Cristo, como nosotros lo vemos. Entonces, para él, lo que está antes de Cristo es una preparación y lo que está después de Cristo ya es la dinámica histórica de todo lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Listo? Muy bien. San Atanasio es un autor fundamental en la historia de la iglesia. San Atanasio hablaba de que Jesús es Dios como el Padre. San Atanasio fue de los autores que defendió principalmente la consustancialidad. Él decía que el Padre y el Hijo son homoousios, son consustanciales. Y por lo tanto, si el Hijo es Dios y el Hijo nos salva, pues la redención es actuada por el Logos Cristo, porque Él muestra entonces que Jesús es el Salvador. Y él, cuando había tanto debate para saber si realmente era verdad que Cristo fuera Dios, cuando había tanto debate, él hace algo muy interesante y él dice, ¿cómo sé yo? Perdón. Entonces, él decía, ¿cómo sé yo que yo sí estoy en la verdad? ¿O cómo saber la verdad? Y él hace un ejercicio muy interesante, porque había un debate sobre, sobre los arrianos y los ortodoxos, o los que dicen que Cristo es verdadero Dios con el Padre. Entonces San Atanasio va y dice, venga, miremos a ver los santos, porque los santos oran y los santos tienen un criterio muy válido para ver la verdad de la iglesia. Entonces, él dice, San Antonio Abad, que es el gran santo, él creía que Cristo era Dios igual al Padre. Por lo tanto, si Jesucristo es Dios igual al Padre y esto lo respalda San Antonio Abad, quiere decir que es así. Es decir, los santos son garantía de la ortodoxia. ¿Alguna pregunta? Profesor, Sí, señor. yo tengo una pregunta, pero es como, tengo una confusión cronológica. Cuénteme. Arrio es posterior a Orígenes, ¿sí? Sí, señor. Pues, Arrio es posterior a Orígenes. bueno, entonces, pero yo sé que Orígenes, de todas maneras, sostuvo la divinidad del Logos. O sea, o sea que él articuló la divinidad en la Trinidad. Es un Yo tema entonces me pongo a discutido, pensar pero aquí, es un tema discutido, pero parece que Orígenes tiene textos donde, digámoslo así, se acercaba a lo que la iglesia iba a enseñar. sí, porque yo tengo esa confusión cuando hice el cuestionario de la tercera unidad. Y me quedé con esa duda, porque hombre, me estaban hablando de Orígenes y Orígenes para allá del siglo segundo, tercero, y este Arrio es tercero, cuarto, ¿cierto? Sí, claro, lo que pasa es que Entonces, la pregunta tiene eso para que ustedes identifiquen. correcto. Porque ellos dos Listo. tienen tesis contrarias, sí, para mí son tesis Claro, tienen tesis contrarias. contrarias, pero Correcto, listo, perfecto. sí, tienen tesis Eso era. contrarias en realidad.
Listo, perfecto. Muy bien. Entonces, sigamos. Muy bien. San Basilio fue un gran monje. San Basilio fue un gran monje. Fundó el monacato oriental, ¿sí? Y él, como gran monje, ¿cuál es el gran aporte teológico de él? Que había una confusión de términos. A ver, San Atanasio no logró identificar la diferencia entre usía e hipóstasis. Ojo, usía es naturaleza, sustancia o esencia. Hipóstasis es persona, pero no había claridad sobre los términos. Entonces, por ejemplo, en el Concilio de Nicea, esto no era claro, no se sabía, no había una referencia para saber la diferencia entre los dos. ¿Quién hace la diferencia entre usía e hipóstasis? San Basilio Magno. Entonces San Basilio va a decir, lo que pasa es que, a ver, el tema era muy complicado, porque es que en Aristóteles se hablaba de sustancia primera y de sustancia segunda, pero ambos eran sustancia. Entonces San Basilio va a decir, no, 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 entonces vamos a dejar el tema clarito. La sustancia concreta es la hipóstasis, que es la persona, y la sustancia general es la naturaleza. Padre, ¿cómo así que concreta y general? Mire, general quiere decir que es para todos, concreta que se realiza en usted. Entonces, un ejemplo muy claro. Agustín y Juana son de naturaleza humana, igual que el padre John, que Franklin, que Noemi, que Dayana, que Jonathan y que Dairo, porque somos de la misma sustancia, somos de la misma naturaleza. Entonces, la naturaleza nuestra es humana, es igual, somos de la misma naturaleza. Pero lo concreto es lo que nos distingue de los demás. La naturaleza humana se hace concreta en Juana, se hace concreta en Agustín, se hace concreta en Jonathan, en Noemi. Y por eso John es diferente a Franklin, Franklin es diferente a Noemi, Noemi es diferente a Jonathan, Agustín es diferente a Juana. Entonces somos de distinta persona de igual naturaleza. San Basilio fue el que dijo, vea, esto es persona y esto es naturaleza. Ese fue el gran aporte de él. ¿Me explico? Sí, señor. ¿Sí me explico? Sí, señor. Muy bien. Aportes de San Hilario de Poitiers. San Hilario de Poitiers es importante porque él dice, mire, Arrio decía lo siguiente, que como el hijo es generado, quiere decir que cronológicamente primero está el padre y luego está el hijo. San Hilario, que es el Atanasio de Occidente, porque defendió las ideas de Nicea en Occidente, va a decir, no, 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 no es así. Es que la generación del hijo es ab eterno, es desde toda la eternidad. Entonces, no hay un antes y un después, porque en la eternidad no hay un antes y un después. Mire, yo les voy a dar un ejemplo. Yo no sé si los pueda confundir más, pero la teología uno la tiene que aprender con ejemplos. A mí había un ejemplo que Santo Tomás de Aquino tiene para explicar sobre la eternidad del mundo. Porque la pregunta es esta, ¿el mundo es eterno o es creado? Y Santo Tomás va a decir en eternidad del mundo, el mundo es eterno y el mundo es creado. Después en la suma es discutible si va a afirmar eso. Entonces le dice, pero ¿cómo así que el mundo es eterno y es creado? Entonces Santo Tomás da un ejemplo. Él da el ejemplo de que hay un hombre que está pisando la playa eternamente. Está desde ahí eternamente. Entonces Santo Tomás dice, mire, la huella se generó, sí, porque si no estuviera esa persona pisándola, la huella no estuviera. Pero como el hombre está desde la eternidad, esa generación es eterna, es decir,
Él dice, el mundo es eterno porque la huella es eterna, pero esa huella sí fue creada porque alguien la generó. Entonces, eso dice Santo Tomás. Yo tomo ese ejemplo para explicar lo que pasa con el Padre y el Hijo. Entonces, el Padre genera al Hijo, pero lo genera eternamente. Entonces, el Hijo desde siempre es generado, pero sí fue generado porque hubo un Padre que lo generó. Es como el ejemplo del hombre pisando la huella. Está siempre, la huella es generada, pero la huella es eterna. Entonces el Hijo es generado, pero es una generación eterna. Entonces San Hilario dice, no, 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 no es que hay un antes y hay un después, porque es una acción eterna. Entonces esa explicación de San Hilario es muy, muy importante. Es cierto que a San Hilario, por las traducciones en Occidente, no le gustaba el término homoousios, pero San Hilario sí era una persona que defendía mucho la fe de la iglesia en Nicea. San Ambrosio es un gran autor, un gran catequista, aportó mucho en la teología de la iglesia, ¿cierto? Y aportó mucho en teología sacramental, tiene libros sobre catequesis, tiene libros sobre el Espíritu Santo, tiene libros que nos hablan de liturgia, es un grandísimo autor. San Ambrosio es un grandísimo autor. ¿Qué es lo importante en Gregorio de Niza? Gregorio de Niza es un místico, gran teólogo de la Trinidad, es un autor capadocio y da grandes respuestas, sobre todo a los autores apolinaristas, pero también a los arrianos. Listo. Perdón un momentico. Listo. Entonces, San Gregorio de Niza hizo un aporte muy grande a la mística y a la teología, porque él en Trinidad va a hablar de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola naturaleza y son tres personas. Y él va a ser el que va a hablar mucho de las relaciones entre las personas. Hoy hablamos de relaciones trinitarias. Él va a hablar de las relaciones entre las personas. Es un autor importante en ese sentido, un gran místico, un gran autor de la Iglesia Católica. San Gregorio de Nicea, perdón, Niceno, o sea, San Gregorio de Niza es uno y San Gregorio Nacianceno es otro. Él ya va a hablar también de las procesiones trinitarias. Y Procesiones. él es un autor también capadocio, es un autor capadocio. Recordemos que estos autores fueron grandes en la Capadocia del siglo IV. Entonces, San Gregorio Nacianceno tiene los discursos teológicos. Habló de las procesiones trinitarias, habló de las especificaciones de las personas. Por ejemplo, él va a ser el que va a decir que el Padre es ingenerado. El Padre es el ingenerado. Es un autor, pues, muy importante para lo que nosotros estamos diciendo. Recuerden que los autores latinos del siglo IV son Hilario, Ambrosio y también San Jerónimo. Son los principales padres latinos en el siglo IV. Esos son muy importantes padres latinos del siglo IV. Muy bien. Padres griegos son los demás, casi todos los demás que hemos visto. Entonces, ahí hay muchísimos autores importantes que tenemos nosotros en el curso y que ustedes han podido ver.
acá yo creo que con esto podemos ver que ustedes tienen como, digámoslo así, responder y mirar en los exámenes. Muy bien. Acá voy a ser muy rápido en dos cosas. Vamos a pasar a la actividad número 4. En la actividad número 4 tenemos 10 minutos, no estoy corriendo, vamos bien de tiempo, porque esta ya la tenía preparada que es corta. Ojo, vital y prioritario. Miren el video que les dejé de San Agustín. Yo les dejé un video de San Agustín. Entran al enlace y lo ven. San Agustín es un padre muy importante. Vean el video de San Agustín. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ojo pues. Vamos a ver monofisismo y nestorianismo. ¿Listo? Muy bien. Ya sabemos la diferencia entre esencia y persona. ¿Listo? O entre naturaleza y persona. Estábamos hablando en el siglo IV mucho el tema de la Trinidad. Ahora vamos a hablar de la cristología. En Trinidad, ¿cuántas naturalezas hay? Una. Una. ¿Y cuántas Una. personas? 3. 3. En cristología, ¿de cuántas naturalezas es Cristo? De 2. 2. ¿Y cuántas personas? Una. Una. Ah, no, no. Sí, una. Una. ¿Listo? Una. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Una persona. Entonces, ¿qué dice el monofisismo? Vamos al monofisismo. Miren pues, el monofisismo dice que antes de la encarnación, Cristo sí era divino y humano. Pero cuando se da la encarnación, como la naturaleza divina es mucho superior, la divina absorbe la humana. Entonces, un ejemplo, que es como uno lo interpretaría él. Si yo a una gota de agua le echo una copa de vino, ¿qué le pasa al agua? Se Se, mezcla entre el vino. ¿Qué El quiere vino. decir? Que el vino la absorbió. El vino absorbe el agua. Entonces, si yo le muestro la copa a otra persona, él no me va a decir que ahí hay agua y vino, me va a decir que hay vino. Si usted coge la mitad y una persona sabe y llega y toma, va a decir, venga, aquí hay vino mezclado con agua. Pero si usted le pone una sola gotica de agua y le echa una copa de vino grandecita y usted pone a probar a alguien, usted le dice, ¿qué es eso? Le va a decir, vino. Sí. Y usted le va a decir, no, pues que ahí había agua. No, pero es que el agua quedó absorbida. Entonces los monofisitas pensaban eso, que antes de la encarnación, Jesús era divino y humano, pues porque él sí va a ser hombre. Pero cuando se unen las dos naturalezas, en la persona del verbo, la naturaleza divina absorbe la humana. Entonces, ¿cómo va a quedar? Como ya esta absorbió a esta, quedó una naturaleza y una persona. Eso van a decir los monofisitas. Que Cristo es de una naturaleza y una persona divina y una naturaleza divina. Entonces usted le preguntó a monofisita, y venga, y la humana. Ah, no, no, es que la humana la absorbió la divina. Listo. Entonces la niega, pero no la niega. Termina negándola. Termina diciendo que no hay naturaleza humana. Lo que pasa es que si usted va y les pregunta a ellos, bueno, ¿y qué pasó? No es que la absorbió. Pero antes de esta herejía había una parecida. Yo les dije ahorita de los apolinaristas, que fueron combatidos por los padres capadocios. Los apolinaristas decían que Jesús no era de alma humana. ¿Por qué? Ellos decían, cuando se unen el verbo y la carne del Hijo de Dios, el verbo divino absorbe las funciones del alma, asume las funciones del alma humana. Entonces Jesús ya no es de alma humana. ¿Por qué? Porque el verbo tomó su función.
Claro, porque como el alma humana es la inteligencia y la voluntad, ellos decían, no, pues que la inteligencia divina es superior a la humana, la voluntad divina es superior a la humana. Entonces, las funciones del alma humana las absorbió el verbo. Eso decían los apolinaristas. Entonces, la naturaleza humana del verbo quedaba incompleta porque era solo carne, solo la parte corporal. El ser humano es cuerpo y alma, pero esa alma queda absorbida. Ahora son los monofisitas que van a usar algo semejante, pero ya no con el alma, sino con la naturaleza. Y después ya por allá, más adelante, va a pasar algo parecido. Los monotelitas van a decir que Jesús era de voluntad humana y de voluntad divina, pero que la voluntad divina absorbía la voluntad humana, y por eso Jesús era de una sola voluntad. Era de dos naturalezas, pero de una sola voluntad. Esa va a ser una herejía posterior. Una herejía que tuvo muchos problemas porque hasta un papa dio a entender que la defendía, hasta que llegó Máximo el Confesor, que perdió hasta la lengua porque se la cortaron y la mano derecha por defender que Jesús era de dos voluntades, porque decía que la voluntad divina no absorbía la humana, sino que cooperaba con ella. Pero eso es lo que hay en las herejías. Padre, Entonces qué eso es el pena. monofisismo, sí, sí, Juana, Voluntad entendida como. como la capacidad de actuar, de decidir, la libertad. Por eso ellos decían, Jesús actuaba siempre como Dios. En cambio, la iglesia dice, la operación de Jesús es teándrica, es una operación humana y divina. Voluntad, Juana, quiere decir que usted cuando va a actuar, usted es de voluntad humana. Entonces usted actúa como humana. Listo. Gracias. Entonces, claro que sí. Entonces los monofisitas van a decir, la divina absorbe la humana. Entonces, ¿qué queda? Una naturaleza y una voluntad. Por su parte, los nestorianos van a decir, venga, ¿cómo así? Si Jesús es dos personas y a cada persona le corresponde una naturaleza, entonces si él es humano de naturaleza, si él es persona humana y es persona divina, entonces es también naturaleza humana y naturaleza divina. ¿Por qué? Porque es como nosotros. Si Juana es persona humana y a una persona humana le corresponde una naturaleza, entonces es así. Listo. Entonces ellos dicen, dos personas, dos naturalezas. Entonces, mire, esto no es matemática, pero es la forma de entender cristología. Monofisitas, uno, uno, una persona, una naturaleza. Nestorianos, dos, dos. Dos naturalezas, dos personas. ¿Qué dice la iglesia? No, ni uno, uno, ni dos, dos. La iglesia va a decir uno, dos. Una persona, dos naturalezas. Una De persona, que dos naturalezas. Entonces, la iglesia, ¿qué dice? Venga, ¿cómo así? A cada persona no le corresponde una naturaleza. Entonces la iglesia va a decir, no, es una persona. Pero la naturaleza divina no subsiste en una persona divina. Perdón, la naturaleza divina no subsiste en una persona humana, sino que la naturaleza, a ver, escúchenme esto, borren el cassette los últimos 50 segundos. Escúchenme esto. La naturaleza divina de Jesús subsiste en su persona divina. Eso está claro. Pero ¿dónde subsiste su naturaleza humana? Nestorio decía, la naturaleza humana de Cristo subsiste en una persona humana. Por eso él tiene que ser humano y divino. Dos personas. La iglesia dice, no. La naturaleza humana de Jesús subsiste en su persona humana. Porque si Jesús sería dos personas, pues ¿dónde yo veo dos sujetos? Cuando yo lo veo, no veo uno, sino que veo dos. Porque si es persona divina y persona humana y persona en lo concreto, entonces hay dos concretos. Entonces sería dos. Por eso dice el concilio, los nestorianos dividen a Cristo.
Los monofisitas lo juntan y lo confunden. Los nestorianos lo dividen. Y entonces no hay ni confusión ni división. Así dice el Concilio de Calcedonia. ¿Qué es? Jesucristo es Unión hipostática. una persona y en esa persona hay una unión hipostática, porque en esa persona subsisten las dos naturalezas. Entonces acá hay otro videíto que yo creo que se los puse allá, pero se los voy a compartir aquí en el chat, donde se da un resumen de la cristología. Yo invito, no es porque yo lo dé, no, usted puede buscar otro, hay otros que lo explican, pero yo creo que este está resumido. Eh, se llama la cristología. Si quieren ver, también en mi canal hay una enseñanza sobre Máximo el Confesor y las dos voluntades. Y hay uno que se llama La fe de la Iglesia en Cristo. Máximo el Confesor, padre, es uno de los padres de la iglesia bizantino del Sí, señor, siglo bizantino. VI. Siglo VI. Sí, señor. Ustedes ahí están viendo el video. Sí, vemos la fe de la iglesia de Cristo. Muy bien. Entonces, ese video, ustedes pueden, miren acá cómo se resume al final. Miren esto. Ustedes pueden ver ahí. Están viendo la pantalla completa. Señor. Sí, señor. Ahí en ese video se resume y resume gran parte de la patrología y de la cristología, incluso resumiendo las herejías. Para mí es muy importante que vean el video. Es una síntesis que yo hice en unas clases de cristología, pero se puede aplicar a patrología. Incluso ahí están con los concilios. Listo. Entonces acá en el chat, porque de pronto para que sea más fácil, ahí pueden ver el nombre del video, pero ahorita acá en el chat, aquí se los dejo. Y miren ahí el video. Miren si les entra. Alguien que pruebe si el enlace les dio. Y me cuentan. ¿Funciona o no señor. funciona? Sí, padre. Listo. Entonces, importante que vean ese video. Listo. Entonces, Nestorio, ¿qué va a decir? Si Cristo es una persona humana y una persona divina, María va a ser solo madre de la persona humana. Entonces, María no es madre de Dios porque no es madre de la persona divina. En cambio, la Iglesia Católica dice, no, no, no. Es que no es que María tuvo un Jesús y hay otro María es Jesús. la madre de la persona. Es el único. Entonces, como es madre de la persona, entonces María es madre de la... Les voy a hacer esta pregunta. ¿María es madre de la divinidad? María No, es madre de la No, es de la naturaleza persona de divina. Cristo. María es madre de la divinidad de Jesucristo. no, María es madre de la persona de Cristo que tiene la naturaleza humana y divina. Agustín, solo una corrección teológica. Uno no tiene naturaleza, uno es de naturaleza. Usted no tiene Correcto. naturaleza humana, usted es de naturaleza Es humana. Entonces usted no va a decir más que Cristo tiene naturaleza humana y divina. Cristo es persona humana y es divino y humano. Es de naturaleza humana y es de naturaleza divina. Porque la naturaleza no se tiene, es. Uno tiene pantalones y usted los pone y se los quita, ¿cierto? Pero la naturaleza no. La naturaleza es lo que usted es, no se la puede quitar. ¿Me explico? Es precisión teológica. Muy bien. Entonces Nestorio va a decir eso. No, pues María no, porque es. Y la iglesia va a decir, no, no, es que no son dos Jesús. Entonces, no, Jesús es uno. Y María es madre de ese sujeto. Y ese sujeto es Dios. Entonces pregunta, María no es madre de la divinidad. Entonces, ojo, para aprender a distinguir
uno tiene que decir dos preguntas. Ojo que acá hay dos preguntas. ¿Por qué y quién? ¿Listo? ¿Por qué y quién? Ejemplo. ¿Por qué Jesús hacía milagros? Respóndame esa pregunta. ¿Por qué Jesús hacía milagros? Desde el tema de la naturaleza. Porque es Dios. Por la naturaleza divina. Porque es de naturaleza divina. Dios. ¿Quién hacía milagros? ¿La naturaleza divina o la naturaleza humana? ¿Quién? Jesús. La persona de Jesús. La persona, no la naturaleza. Muy bien, Juana. O sea, la naturaleza no hace los milagros, pero sí hace milagros por ser de esa naturaleza. Muy bien. Jesús lloró. ¿Por qué Jesús lloró? Por su naturaleza divina. Humana, Y perdón. porque es propio de la naturaleza humana llorar. ¿Quién lloró? Hermana Noemi, ¿la naturaleza divina o la naturaleza humana? Jesús. Prenda el Ninguna de las dos, micrófono, Noemi. ¿Quién lloró, Noemi? ¿La naturaleza divina o la humana? Pero no la naturaleza. La naturaleza no llora. Persona. La persona, Jesús, pues. La persona de Jesús. Muy bien. ¿Quién murió en la cruz? ¿La naturaleza divina o la naturaleza humana? Jonathan. La naturaleza humana. No. Ojo, Jonathan, que no es la respuesta. Ah, La persona de Recuerden este Jesús. truco. Recuerden este la truco. persona de Jesús. Vea, Sí, ¿Quién? escríbanlo y hagan una cartelera en la casa. sí. A la pregunta ¿por qué? Se responde con la Con naturaleza. naturaleza. A la Ajá. pregunta ¿quién? Con Responde persona. la persona. Entonces, Ujú. ¿quién murió en la cruz? ¿La persona divina o la persona humana? La persona de Persona Jesús. humana de Jesús. Persona. No, Jesús no es de persona humana. Pero la persona. No, La persona de persona de Jesús. Jesús. ¿Y la Ujú. persona de Jesús es humana o divina? ¿La persona de Jesús es humana o divina? De las dos naturalezas. No, no me responda se me está yendo por la tangente. ¿La persona de Jesús es humana o divina? No, Dayana. No, Dayana. No, Dayanita. ¿Cómo así? Ustedes no han estudiado pues que las tres personas divinas. ¿Cuáles son las tres personas divinas? Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y cuál es la segunda? Hijo. El Hijo. ¿Y el Hijo no es Jesús? Sí. ¿Esa es persona qué? ¿Divina o humana? Pero yo no entiendo la pregunta. ¿No entiende la pregunta? La pregunta es Yo muy no. clara, Juana. Juana, mire la pregunta. Si decimos que en Dios son tres personas divinas y la segunda persona de la Trinidad es Jesús y es personas divinas, entonces es persona ¿qué? ¿Humana o divina? Divina. Ah, divina, muy divina usted también que respondió así. Entonces, Jesús es persona divina. Jesús es persona humana. No, es verdadero hombre, pero no es persona humana, porque su naturaleza humana subsiste en su persona divina. La naturaleza humana de Agustín subsiste en su persona humana. La naturaleza humana de Jesús no subsiste en una persona humana, porque si no, Nestorio tendría razón. Subsiste en la persona divina del Verbo, porque Jesús es un solo sujeto divino. Pero la persona de Jesús tiene una acción teándrica.
porque las acciones son a causa de la naturaleza y él es Dios y hombre. Muy enredado. Yo veo a Noemi pálida. No, esto es cristología, está en la fe de la iglesia. No se angustien cada que no es difícil. No, Dayana, no es difícil. Jesús es una persona y en esa persona subsisten las dos naturalezas. Venga, que yo hago el esfuerzo y yo sigo explicándoles. Vea, yo les voy a explicar acá. Escúchenme a ver que de alguna manera hay que entenderlo. A ver, yo voy a buscar acá algo como les podría explicar. Voy a ver si logro encontrar algo. Espérenme un momentito. Aquí lo encontré. Ya lo encontré. Muy bien. Ya lo encontré. Miren esto. Ojo pues. Ojo pues, queridos amigos. Muy bien. ¿Están viendo la pantalla? Pongan grande la pantalla mía, díganle ahí, fijar grande el padre John Jairo. ¿Listo? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Acá hay dos portaminas. ¿Sí o qué? Muy bien. Vamos a significar que este es la persona. ¿Listo? El portamina es la persona. Y la mina es la naturaleza. ¿Listo? Muy bien. Supongamos que esta es la hermana Noemi. La hermana Noemi es una persona humana. Y la naturaleza humana de ella subsiste en su persona. ¿Listo? Aquí está el portaminas con la mina. Ahora bien, pregunta, ¿cuántos portaminas hay? Uno. ¿Cuántas minas? Una. Una. Una naturaleza y una persona. ¿Listo? ¿Qué dice el berraco Nestorio sobre Jesús? Que había un portamina humano, ¿sí? Y una mina humana. Ah, no, pero este lo vamos a hacer con Y él además decía que había una persona divina y una naturaleza divina, y una persona humana y una naturaleza humana. Entonces eran dos y dos. Entonces eran dos. Entonces, donde hay Jesús es como si fueran dos, no uno. En ¿Y él cambio, los cómo hace para ver dos monofisitas, ¿qué personas? van a decir? Los monofisitas van a decir, acá había una mina humana y acá había una mina divina. Y había una mina humana y una mina divina. Cuando se juntan, la mina divina, como es más grande, absorbe la humana. Entonces, esta mina es como quedara en esta y queda en la divina. Entonces me quedó, como la absorbió, es como si yo el ejemplo del agua con el vino. Entonces, ¿qué me quedó? Me quedó una persona divina y una naturaleza divina. Para Nestorio no, eran dos y dos. Para Nestorio era dos naturalezas y dos personas, porque era una mina persona humana con una mina humana y una persona divina con una mina divina. Eran dos. La Iglesia Católica no dice eso. ¿Cómo dice la Iglesia Católica? Ustedes cuando eran niños no les regalaron un lapicero que tenía dos puntas o tres puntas. Les tocó. Sí, Y que de hecho a veces sí, uno claro. podía escribir y sacar las dos puntas a la vez. Entonces, para la Iglesia Católica no es así. Esta es, vamos acá, miren que aquí lo tengo. La mina representa la naturaleza. Entonces tengo la mina y la mina, ¿sí o qué? Humana y divina. Y acá está esta mina que es divina, porque Jesús es Dios, que se encarna. Entonces, esta mina que es, este portaminas, que es divino, como es divino, es de naturaleza divina. Entonces, acá hay una mina.
Pero esta mina humana, cuando Jesús se encarna, no es que es otra mina, como decían los nestorianos, y nos quedan dos portaminas. O como los minofisitas, que esta mina queda absorbida por esta, entonces queda solo esto. La Iglesia Católica lo que dice es que esta mina va a subsistir en este portaminas divino. Entonces aquí me queda un portaminas con dos minas. Mírelo ahí. Yo no lo puedo hacer porque este no es de dos y no lo puedo insertar, pero ustedes ya tienen la comparación de los lapiceros que tenían doble punta. Entonces yo digo, ¿cuántos lapiceros hay? Uno, pero hay una punta roja y una punta azul. Y cuando yo escribo, me escribe azul y me escribe rojo. Eso es lo que la iglesia dice, que Jesús es una persona que tiene una acción teándrica, porque es una persona que actúa como Dios y como hombre, porque esa naturaleza humana subsiste en la persona divina. Ahora sí, Dayana y Noemi. ¿Me explico? Padre, Sí. Entonces aló. Jesucristo, cuando yo les digo, cuando yo les pregunto, ¿Jesucristo es persona humana? No, porque entonces tendría razón Nestorio, sería humano y divino, serían dos. Pero Jesús es verdadero hombre, sí, porque es una mina también humana, pero esta mina humana subsiste en el portaminas divino. Vea que aquí puse las dos portaminas pues adentro, que no me escriban al tiempo, pero aquí están las dos. Aquí está la humana y aquí está la divina. Juana. Padre, persona divina, por el hecho de que Jesús existe antes de su encarnación, ¿cierto? Claro, exactamente. Es que Él es Dios que se encarnó. Él es Ujú. eterno con O el sea, por el Padre. verbo, o sea, Es que porque Jesús no empezó a existir en la ujú, Navidad cuando llegó donde María. Jesús existe desde la eternidad. siendo el Entonces Él es verbo. divino. Él es el verbo eterno del Padre, la segunda persona de la Trinidad. Ujú. Él es, entonces esta es la segunda persona de la Trinidad, que es Dios, persona divina, y es de naturaleza divina. ¿Cuántas naturalezas es el Padre? Una, Una, divina. ¿Y cuántas personas es el Padre Dios? una. Una, divina. ¿De cuántas El, naturalezas el es el Padre Dios Espíritu? es una. El Una, Espíritu. una. Una persona, una naturaleza. Jesús antes de la encarnación era una persona divina y una naturaleza divina. Pero cuando se encarna, él asume una naturaleza humana, pero como ya él es persona, la naturaleza humana no es que ya sea que se une a una persona humana, porque entonces tendría razón Nestorio. No es lo que dice Nestorio, lo que ocurrió fue que esta persona divina que existe antes de la creación del mundo asume la naturaleza humana. Entonces la naturaleza humana va a subsistir en la persona humana. Por eso es el ejemplo del portaminas con doble mina. Sae Jonathan. Jonathan. Padre. Sí, señor. Entonces para los nestorianos, entonces sería eso. Hay dos naturales, la divina y humana, y en Jesús hay dos personas, la humana y la divina. Sí, señor. Pues, ah, es O que sea, yo para veía en los el nestorianos texto, Jesús es persona humana, persona divina. Naturaleza humana, naturaleza divina. ajá, ya, es que en el texto yo leía pues solamente que era, pues había solamente dos personas, la divina y la humana, ¿sí? Dos personas, pero no dos naturalezas. Eso es lo que yo quedé como, no Ah, no, entendí. para él también. Lo que pasa es que con decir eso, muchos textos lo dicen así. Nestorio habla de que en Cristo hay dos personas,
pero obviamente también hay que decir dos naturalezas. Él nunca negó dos naturalezas. Por eso les digo, Nestorio 2:2, Monofisitas 1:1, Iglesia Católica, dos naturalezas que 1:2. subsisten en una persona. Una persona. Pero Cristo desde toda la eternidad era naturaleza divina y era persona divina. Y cuando se encarnó, la naturaleza divina subsiste en la persona divina. Porque si no serían dos sujetos. Por eso hay una doctrina que la iglesia va a desarrollar después que se va a llamar enipostática. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana de Jesús subsiste en la hipóstasis del verbo. Eso se llama enipóstaton. Enipóstaton en español quiere decir en la persona. Porque nuestra naturaleza humana no es inipostática, es hipostática. ¿Por qué? Porque es humana y subsiste en una hipóstasis humana. La de Cristo no, porque la de Cristo es una naturaleza humana que subsiste en una hipóstasis divina. Por eso hay que decir en hipostática. Mientras que la naturaleza divina de Jesús es, a ver que eso es difícil, pero ustedes ya me van a entender. La naturaleza divina de Jesús es hipostática o enipostática. La naturaleza divina. Hipostática. ¿Por qué, Juana? Porque subsiste la naturaleza divina en la persona divina, en lo que es. Bravo, bravo. Muy bien, excelente. Excelente. Ahí le voy a decir como dice mi sobrinita. Soy muy inteligente. Muy bien. Esa es la respuesta. Mientras que la naturaleza humana de Jesús es enipostática, porque es humana y subsiste en una divina. Por eso no es hipostática, sino enipostática. Eso se llama la doctrina del enipóstaton, que dicen que cuando usted sabe qué es el enipóstaton, usted ya sabe cristología. Esta clase es contundente, esta clase es, pero ustedes ahí van a quedar con, ¿quiénes ya vieron cristología? Levanten la mano. Ah, imagínense que usted Yo llegue y estoy viendo. le pregunte usted al profesor de cristología, profe, ¿qué es en hipóstaton? Puede ser que el profe, no, seguramente sabe, pero en hipóstaton es esto, pero es la distinción de cómo Jesús es plenamente hombre sin ser de naturaleza, perdón, sin ser una persona humana. Eso es muy duro porque la gente dice, ¿cómo que Jesús no es persona humana? No es persona humana, pero es verdadero hombre. Y no es persona humana porque su naturaleza humana subsiste en la hipóstasis divina. Muy bien, Agustín. Lo que pasa es que yo tenía aquí una imagen desde los sentidos, o sea que Nestorio pudiera pensar que ve dos personas o no lo estoy asimilando bien. Como quien dice, allá va el Jesús divino y aquí está el Jesús humano. Es algo absurdo, pero es la pregunta que le hacían. Entonces le decían, pero venga, entonces ¿qué? ¿Para un lado va el uno y para el otro, el uno se lleva al otro? Sí, ¿Cómo sí. es esa vaina, pues? Es mi pregunta. O sea, es como, en el fondo es como, venga, es como entonces si fueran siameses. Sí, o sea, como que están ahí, o sea, es un tema que la iglesia le va a decir, no, 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 es que usted me está dividiendo a Cristo. Y los monofisitas lo están confundiendo. Por eso el concilio de Éfeso le va a responder a Nestorio y el concilio de Calcedonia le va a responder a A los los dos. monofisitas y también Pero a los también le respondía nestorianos. Ahí es a los muy nestorianos. importante el Papa León. El Papa León ahí es vital, porque el Más, Papa León León va a X. decir, no, es que Jesús es
una persona divina de dos naturalezas, humana y divina. ¿Listo? Correcto. Ojo que con esto, ahí está para que respondan el examen. ¿Listo? Y para que miren también, Cirilo de Alejandría defendió contra Nestorio. ¿Sí? ¿Y cuál es el argumento principal? ¿Qué es lo que Cirilo le va a decir a Nestorio? Venga, no, es que Cristo es solo uno. Tú me vas a decir que Cristo es dos, Cristo es uno. Muy bien. Preguntas, dudas, interrogantes, preocupaciones. Todas, pero muy bueno. Yo creo que avanzamos mucho. Sí. Avanzamos mucho. Sí, ¿Juana resolvió muchas dudas de cristología o no? Usted que está viendo cristología fue la única que me dijo que estaba viendo cristología. Padre, yo tengo una pregunta. Tengo una Cuénteme. pregunta acerca de los intentos, porque no he hecho ninguno. Cuando uno los hace, tiene que volver a hacer todo Usted el no ha hecho examen. ningún examen. No, el segundo intento que permitió no lo he hecho. Usted lo hace. Usted tiene que ver los sincrónicos anteriores o repasarlos. Y usted lo hace y la plataforma le pone la nota mayor. No, mi pregunta es si hay que volver a responder todo el examen otra vez. Claro, claro, Ok. claro, claro, porque pues igual es muy corto, por eso son Mm. exámenes cortos. Pero si usted quiere, no lo vuelve a hacer. Y usted dice, no, yo ya me saqué un 5, ya lo dejo así. No, ¿Cierto? 5 Usted no me sacó he un 5. sacado. ¿Cómo? 5 no me he sacado. No, pero yo le estoy Imposible. dando el ejemplo pues de que es voluntario. Pero usted ya tiene la nota. Si usted quiere decir, no, yo voy a intentar porque me vaya mejor, lo intenta. Pero del 4 solo va a ser un intento, porque el encuentro sincrónico es anterior. Solo hay doble intento en la actividad 3. Para el 4 solo uno, que es toda esta parte de la clase. Y no está específico, pero aquí ya está el razonamiento que les va a pedir resolverlo bien. Yo sé que les toca pensar, pero aquí ya está la esencia. Ya es precisar algunos conceptos. Correcto. Bueno, muchas gracias a todos. Feliz noche. Le avisan a los Padre, demás y les dice, no se pierdan el encuentro sincrónico. Tienen que verlo. padre, Sí, Jonathan. Cuéntame, qué Jonathan. pena, es que al principio Muchas no pude escuchar gracias. bien lo referente, pues cómo van a ser las sustentaciones en los próximos encuentros. Entonces, se me cortó y no escuché absolutamente nada. Entonces, ¿cómo es que va a ser la dinámica? No, muy sencillo, vea. Quedamos así. Encuentros sincrónicos de actividades ya no vamos a tener porque hoy hicimos hasta la cuarta actividad. Por lo tanto, la actividad 3 tendrá 2 intentos. La actividad 4 solo uno. Eso yo lo voy a explicar en un anuncio. ¿Por qué la actividad 4 solo tendrá un intento? Porque ya vimos el contenido antes de que lo presenten, que es este encuentro. ¿Cómo va a ser la dinámica del parcial y el final? Yo les voy a dar unas citaciones, ustedes me van a poner a qué horas pueden llegar y en el lapso de las horas que ustedes llegan, ustedes van a estar para sustentar el tiempo que se requiera. 3, 4 personas de a 10 minutos. Si usted quiere, se queda o si quiere, cuando termine, abandona el encuentro. Yo me quedo porque tengo que recibir a los otros. Entonces, por ejemplo, usted me dice, padre, yo puedo el jueves de 6 a 7. Entonces yo le digo, Jonathan, te toca el jueves a las 6:40. Tú ya decides si te conectas a las 6 o a las 6:40. Porque llegando de pronto a las 6, escuchando a los otros, te puede servir para tu sustentación. Ahora sí está claro, Jonathan. Ya lo entiendo, padre. Y para ello tenemos que hacer diapositivas o No, cómo va a ser la no. dinámica. Ustedes me suben el trabajo a la plataforma con lo que yo les pedí, que es el comentario y Subrayar. subrayar, y yo a partir de ahí Ujú. les pregunto. Entonces yo les voy a decir, por ejemplo, Jonathan, ve, subrayaste esta idea tan importante, ¿me la explicas?
y ya usted, Ujú. usted ya se deleita, o yo le puedo decir, hermana Noemi, Jonathan subrayó esta idea acá, ¿usted qué piensa de esa idea? ¿O usted por qué no la subrayó? ¿Por qué no le pareció importante? Ujú. Así, muy Ah, ya le dinámico, entendí. pues, muy que podamos compartir, interactuar los contenidos. Ujú. Ah, ok, padre, muchas Listo. gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Noemi levantó la mano. Bien, puede, hermana Noemi. Buenas noches. Yo tengo Noemi, una no le pregunta escuchamos bien. Háblenos más duro, porfa. ¿Me escuchan ahí? Sí, Así. Yo quería preguntar es en torno al examen final. ¿Ese es igual que el que hicimos anteriormente, que una parte es escribir o subrayar y la otra parte es para sustentar? eso. El parcial y el final tienen la misma dinámica. Ah, ok. Es Ok, posible gracias. que yo haga los dos al mismo tiempo. A algunas personas Ok. que no se puedan conectar, yo creo que se los hago junto. Listo. Muy bien. Entonces estamos QAP. Listo. Dios les pague. Feliz noche. Dios los proteja. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Padre. Dios lo Mm. bendiga. Amén.